A veces somos diferentes personas según el tiempo. Obviamente niños, adolescentes, adultos, etcétera. Pero también en forma de vivir la vida nos va marcando distintas etapas. Conozco a nuestro querido invitado, José, bienvenido. Gracias, gracias. En diferentes etapas, uno como veterinario, Así es. otro como historiador, Sí, y otro como filósofo. así es. Y ya no son lo mismo, pero son lo mismo. Pues sí, es una unidad, ¿no? Soy el Claro. mismo, ¿no? También fui un joven, fui un chamaco, Así es. fui un adolescente. Sin embargo, ahorita ya no ejerces como veterinario. Pues no, ya me retiré. Ya, pero no quiere decir que ya dejaste de serlo. No, Ya ahora tú te enfocas hacia otras cosas. ¿Cómo es posible que desde chico empiezas a meterte hacia veterinario? ¿Y cómo escoges de todo ese abanico tan grande qué especialidad vas a tomar? bueno, mira, te decía, escogí ser veterinario porque desde que íbamos al rancho cuando éramos chamacos, me gustó mucho el ganado, los animales, la crianza, el cuidar de los animales, todo eso. Y eso me llevó a la Facultad de Medicina Veterinaria. Bueno, fui a la UAM Xochimilco. Ahora, cuando yo me incorporé a la UAM, allí hacíamos mucho trabajo de campo. Salíamos a las granjas, a los ranchos, Qué precisamente. bonito, sí, qué Y bueno. entonces fue la primera vez que visité una granja de pollo de engorda, de los pollos que nos comemos. Ujú. Y me gustó el orden y la organización de la granja. Sobre todo los animales, ¿te gustó eso? Me gustó y entonces tuve un maestro que era uno de los especialistas que en aquel tiempo había muy pocos y nos empezó a enseñar lo que era toda la salud y el manejo de los pollos y me indujo con el maestro más importante que había en la UNAM, el doctor Cuadra, y pues ya me seguí con ellos, me formé con ellos, luego hice la especialidad y ya me dediqué a la avicultura toda la vida. Eso quiere decir que si te dijeran, doctor, les traemos esta vaca, ¿tú no sabrías qué hacer con ella o No, sí? no, pues lo que me pueda acordar de la escuela, pero pues ya es casi nada, ¿no? Ajá. Además, otro problema, en la UAM Xochimilco nos enseñaron en aquellas épocas ideológicas que había que trabajar para el campo y para el campesino, nos enseñaron a producir, o sea, producir ¿qué? Ujú. Carne, huevo, leche, lana, o sea, bueno, lana todo el mundo produce, ¿no? Pero no, lana de borrego. De borrego, Entonces, pues no aprendí ni a curar mi perro, ¿tú crees? Ok. Esas son las críticas que me pueden hacer muy fuertes. Oye, ¿y qué haces cuando tu perro se enferma? ¿Llamar al veterinario? Oye, y nos preocupaba como sociedad la llamada fiebre aviar. Ahí sí está parte, sí es parte de tu especialización. Total. ¿Ahí qué pasa? Porque yo aquí veo que a veces se enferman y acaban con todos. Se llama influenza aviar. Y Es es un influenza. virus que es un ortomixovirus que causante la influenza, hay influenza humana, ¿verdad? La Son dichosa como parientes pandemia del del COVID también, ¿no? Sí, no, bueno, hay otro virus que es el coronavirus, que es el virus del COVID, pero como enfermedades virales son altamente epidémicas. Hay que entender que son específicas de especie generalmente. Ok. Es decir, si yo estoy en contacto con pollos enfermos de influenza aviar, difícilmente me va a dar a mí influenza porque estuve en contacto con los pollos, o con bronquitis, que es el coronavirus de los pollos, pero viceversa, ¿verdad? A los pollos no les da COVID, ¿verdad? Entonces, o sea, son enfermedades virales y se combaten de la misma forma, y lo digo en forma fuerte, vacunándose tanto. Me acabo de poner la vacuna influenza, por eso llegué un poquito tarde, influenza humana, ¿verdad? Y a los pollos la única forma como podemos controlar las enfermedades es mediante programas de vacunación. Si te comes un pollo ya enfermo, no te hace nada. De enfermedades virales de este tipo no te pasa absolutamente nada. Si está contaminado de salmonela o alguna otra bacteria, ¿Y es otra cosa? Es otro tema. Oye, eso de que te traen, no sé, una pata de un pollo de campo y vas a otra tienda y te sale un patón que parece que fue de pavo. ¿Qué diferencia hay entre eso en cuanto a su crianza? ¿De veras le ponen hormonas? ¿No le ponen hormonas? ¿Qué pasa ahí? No, mira, hormonas, te decía, y créanmelo, no es ya por cuestión ética, que debería de ser, por cuestión económica, ¿no?
no te convendría, hablamos como productor, no te convendría estarle adicionando hormonas a un alimento de un pollo donde no va a hacer nada la hormona, nada absolutamente. ¿Por qué no va a hacer nada absolutamente? Las hormonas actúan cuando los animales están en proceso de desarrollo sexual en adolescencia. Los becerros, los terneros, posiblemente otras especies. Pero el pollo ya cuando llega a esa edad ya está en el estómago de uno. Entonces, y genéticamente los pollos tienen capacidad de crecer ganando hasta 50 gramos diarios en determinadas etapas y o más, no me acuerdo bien. Y quiere decir que en 6-7 semanas un pollo que pesaba 42 gramos al nacer, para entre 6 y 7 semanas ya pesa 3 kilos, debidamente alimentado y manejado. Y es cuestión genética y nutricional exclusivamente. Cuando ves esas diferencias entre la crianza de una patota con una patita, ¿ahí qué ha pasado? ¿Por qué? Porque probablemente, como dijiste hace rato, si tú compras carne de un animal de rancho, pues los animales sí crecen más lentamente y de menor tamaño. Pero cuando cae esos grandes son pollos de engorda, que el total del animal pesa más de 3 kilos. Las patas son muy grandes, pero es que ya se han desarrollado así, o sea, es para hacer carne por todos lados. ¿Cómo le haces para, entre comillas, evitar el sufrimiento de estos animalitos cuando los sacrificas? Bueno, esto es uno de los puntos que se ven en bienestar animal ahora. Antes, hasta hace pocos años a la gente no le preocupaba mucho eso, pero hoy sí es un punto de preocupación. Ay, qué bueno. ¿Cómo se hace? En primer lugar, la sensibilidad de un ave no es la misma que un mamífero más organizado, pero sí siente dolor, sí siente estrés, obviamente que sí lo siente. Entonces, normalmente tienes que cuidar desde el transporte, o sea, desde el acarreo, porque a veces los animales están en el piso y a la hora de agarrarlos, como están pesados, los pueden desgarrar, es decir, causarles un desgarre. Sí, claro. Entonces tienes que cuidar desde eso, de cómo los colocas en las jaulas de transporte, que no vayan muy apretados, que no se deshidraten, todo ese tipo de cosas que sufran lo menos posible, ¿verdad? Llegan a la planta de proceso y ahí se les da entran en una tina que es un choque eléctrico, que es un aturdidor, se llama, se aturden y ya después se sacrifican, ¿no? ¿Se les corta el cuello o qué? No, sí, se desangran, ¿no? O sea, se les corta la yugular para que se desangren, pero una vez aturdidos, ¿verdad? Podríamos pensar que si somos creación de este mundo, la naturaleza, entre comillas, cuenta con el ciclo que hace el ser humano al sacrificar tantos animales. Pues es que de eso vivimos, de eso comemos, claro, sí. Somos omnívoros y si no nos comemos los animales, pues ¿qué nos comemos, no? O sea, las plantas es lo que dice la mayoría. Las plantas, digo, pero en realidad, mira, aquí entramos a una discusión que si nos está oyendo gente de diferentes ideas y todo respetable, claro. Todo se respeta, somos omnívoros, o sea, tenemos que comer proteína animal igual que vegetal, ¿verdad? Y las especies domésticas es algo que yo defiendo, o sea, los pollos, los cerdos, las vacas, son especies que ya durante muchos años se han desarrollado para tener una finalidad que es crecer y ser alimento del humano. Entonces hoy lo que tenemos que ver en bienestar animal es que los animales no sufran o sufran lo menos posible. Y un animal que es cuidado sanamente, o sea, que se le da el debido alojamiento, alimentación y manejo, va a estar sano, ¿verdad? Y por ende no va a estar sufriendo. Y si un animal sufre, porque mucha gente dice, ay, es como los maltratan ahí en las granjas, los tienen encerrados en jaulas, no sé qué. Bueno, se tienen bajo condiciones que son aceptables, porque si no son aceptables las condiciones, ¿qué es lo que pasa? Los animales baja su productividad, además de que sufren, ¿verdad? No es que uno esté a favor del sufrimiento, claro. Pero lo que quiero decirle a la gente es que hay una correlación entre un buen manejo productivo y un bienestar animal que se llama ahora, ¿verdad? Por angas o mangas te metes en tu historia en varias compañías, incluso Pilgrims, que es la más importante aquí, para lo que yo conozco, y en diferentes áreas. ¿Cómo vas saltando de una a otra
¿Y cómo es que llegas a Querétaro? Porque vienes de la Ciudad de México. Bueno, yo te comentaba, yo estudié en México en la Universidad Metropolitana, lo que es la licenciatura y la especialidad en producción animal aves en la UNAM, ahí en CEU, en la Facultad de Veterinaria. Y me dedicaba a trabajar en granjas en el estado de Puebla y el estado de México, alrededor del Distrito Federal. Y en el año 1983 me ofrecieron un puesto para ser gerente técnico en un laboratorio que producía vacunas aquí en Querétaro, vacunas para aves, para pollos, ¿verdad? Y así es como me vine y pues ya me quedé, me encantó esta ciudad y aquí soy feliz. Aquí nacieron mis hijos, aquí crecieron y aquí soy feliz. Pero ahora llega la pandemia y tu trabajo era estar con animales, pues ya no puedes estar con ninguno. ¿Qué pasó contigo? La pandemia, claro, pues bueno, yo me jubilé después, pero durante la pandemia estuve trabajando. ¿Cómo trabajé? Pues con lo que ahora se ha desarrollado, ¿no? Por medio de las pantallas, o sea, tener las juntas por Zoom y esas cosas. Pero no veías animales. Ahí te va. El médico que se quedó en mi lugar, que yo lo entrené, yo lo formé, él, como era más joven, cuando sí se aventaba a ir a las granjas. Y con el celular me mostraba lo que estaba sucediendo y yo ya le iba diciendo. Y así trabajé. Pero como ya mi posición ya era también más de carácter administrativo, o sea, tenía un departamento de servicios técnicos, pues teníamos las reuniones por Zoom, como trabajó todo el mundo durante esa época, ¿no? Acaba la pandemia, regresas a ese campo y ya te vas a otro. ¿Y por qué? Pues mira, ¿por qué? Bueno, primero porque ya me tocaba, ya tenía 65 años de edad, o sea, 65, 66 años de edad, entonces ya me tocaba jubilarme, y además ya no tiene uno la capacidad y la fortaleza, y como al principio volvemos a recordar, no es que estábamos encerrados en casa y al día siguiente salimos y ya es la vida normal, acuérdense que era con muchas restricciones, entonces yo la restricción que tenía de irme a quedar a hoteles y todo eso, pues tenía que ir y venir, y las granjas que yo estaba atendiendo en ese tiempo estaban en Estado de México, en Morelos y hasta Tuxpan, Veracruz, y entonces pues es ir y venir porque me iba temprano, atendía por allá a las granjas y me regresaba en la noche. Ya se me hizo un trabajo muy pesado. Y entonces, pues, y además, ya me tocaba jubilarme y la persona que quedó ahí en mi lugar, la capacité y ya lleva 3 años sin necesidad de que yo esté. Fuiste buen maestro. Así es. Ok. Ya tienes tiempo libre, ¿ahora qué te vas a dedicar? Bueno, te dedicaste. No me voy a dedicar, digo que estudié también la carrera de filosofía, y luego la maestría que hice durante el encierro, además de trabajar por Zoom y esas cosas, pues por la misma vía estudié una maestría en filosofía, ¿verdad? Me gradué como maestro en filosofía. ¿Y por qué en filosofía si no tiene nada que ver con veterinaria? Siempre me gustó también la filosofía, leer y pensar, o sea, Sócrates, ¿verdad? Aristóteles, Platón, Descartes, o sea, los Pero filósofos. Pero bueno, cuando yo estudié, que fue ese tiempo también, actualmente, pues yo creo que ya hay otros filósofos, ya con otro enfoque por todo lo que hay. ¿Quién es tu guía? Bueno, te decía que actualmente yo estudié un filósofo que se llamó Javier Zubiri, fue del siglo pasado, que habla mucho de la inteligencia y realidad, se llama esto, o sea, inteligir las cosas reales tal cual son, ¿verdad? De ahí se derivó, ahorita estoy en un grupo de investigación que colaboro con ellos, ahí aunque sea de comparsa, yo digo, porque no soy un gran investigador, yo un poco me dedico a esto, que se llama reología, o sea, es una herramienta filosófica, o sea, me preguntan qué es la reología, no tiene que ver con los plásticos y otras cosas, que hay algo así de ingeniería que así se llama. ¿De dónde viene el nombre entonces? De reo, que es rex o reo, res es cosa, los vacas son cosas, son reses, son cosas, de la palabra latina rex, y logos, que es comprensión de las cosas. Estudio. Entonces tiene una parte que se llama noológica, que es el entendimiento de las cosas, y una parte que se llama reológica, que es estar en las cosas mismas que de suyo dan de sí. Eso es lo importante. Yo soy una cosa. Tú eres una cosa, las cámaras son una cosa, la pantalla es otra cosa. Son cosas. Los pensamientos son
cosas, pero dentro de una cosa. Pero más que preocuparnos del pensamiento, que esta corriente no quiere ser una corriente logicista, es decir, nada más ir poniendo ideas sobre ideas, sumando una idea sobre otra idea y crear todo un discurso que se puede salir de la realidad. O sea, ¿qué es lo que es real? Los acontecimientos. El hecho de que hoy estuvo lloviendo toda la mañana, que sea palpable o experienciable, ¿verdad? Tú, por ejemplo, si ves la música, que a ti te gusta mucho, experimentas la música, porque vamos a decir que los Beatles no es la nota de sus canciones, es el sentir las canciones, sentir la canción, vivirla, eso es realidad, y eso es experiencia. Y eso es experiencia probativa, ¿verdad? Me imagino que algo que todo el mundo te ha preguntado, ¿para qué sirve la filosofía? Dicen los filósofos griegos que para nada, la ociosidad, ¿verdad? Y uno piensa, bueno, pues sí, bueno, ellos más bien decían eso, te puedes dedicar a la filosofía cuando eres ocioso, o sea, cuando no tienes que buscar qué comer, ¿verdad? Pero en realidad lo que buscas para ir a encontrar la explicación última, o sea, el sentido de las cosas, el ser de las cosas. Yo digo algo que académicamente también me están escuchando y me pueden tronar aquí, no sé si haya reclamaciones, pero yo digo que todos los seres humanos somos filósofos. Desde el momento en que pensamos y nos llega a inquietar alguna cosa ya como que le queremos encontrar su sentido primario o último. ¿Tiene que ver con la filosofía trascendental? Trascendental, sí, el sentido de trascendental, de buscar aquello que es común a las cosas y que es principio general. A ver, ¿nos puedes dar un ejemplo como para nosotros? Te puedo dar un ejemplo como, mira, lo que puede ser la realidad, es decir, el ser. Bueno, puede ser el ser. La filosofía, la metafísica tradicional estudia el ser como principio general o primer principio de todo. Pero nosotros nos hemos ido un poco más allá. Dice, primero tiene que haber algo que sea siendo, ¿verdad? O sea, el S se dice el ser siendo. Sí, ese es un principio general que se aplica a todo. Pero se aplica a lo que es. Entonces nos interesa más ir a lo que es que el ser mismo. O sea, el ser ya es ulterior de la seidad o de la talitividad de las cosas. Entonces la metafísica no es más allá de la física, de la filosofía, de todo esto. Pues es más allá en el sentido de que va más hacia adentro o hacia el lado o transverse. O sea, y bueno, aquí hay opiniones, también hay corrientes filosóficas más que opiniones, y la filosofía trascendente, pues sí puede decir, vaya a un principio que está más allá de este mundo. El problema de Dios, el problema, la idea es decir, es que está más allá de, pero ¿qué tal si es que no está más allá de, sino que está en y con? A ver si me explico. Sí, una cosa es decir, estoy más allá en otro mundo, y otra cosa es decir, todo el mundo, todo está en y con. O sea, es lo mismo. ¿Tú serías Dios? Ándale, muy buena pregunta. Ahora sí me diste un buen trancazo, ¿no? Eso se llama panteísmo. Bueno, ¿cómo voy a ser Dios si tengo mi particularidad? Tú tienes tu particularidad, todo mundo tiene su particularidad y nuestro ser está limitado. ¿A qué? A lo que vivamos y como has dicho, lo que la vida hemos ido decidiendo o la vida nos ha llevado. Bueno, pero no somos todo, yo no puedo aspirar a ser todo. No, pero mis ojos son parte de mi todo, mi nariz, que es diferente, es parte de mi todo, y mis uñas también son parte de mi todo. Bueno, ¿somos parte de este Dios? ¿Qué dice el tomismo? Nos participa el ser, pero fíjate, siempre es un ser externo. O sea, es un ser que te da la posibilidad de ser, pero con cierto límite. Lo que entendemos por Dios o tradicionalmente se entiende por Dios es la totalidad absoluta. Y ahí nos meteríamos, que yo creo que el programa no da. No, pero antes, para que el programa nos dé, antes de irnos,
Después también te metes a cuestiones de la historia. ¿De dónde sacas todo eso? De que también me gustó mucho la historia. A mí me gustó ¿A partir mucho. de cuándo? Desde que estaba yo en la preparatoria, en la secundaria, que estudié con muy buenos maestros que habían en aquel tiempo, maestros del Colegio de México, esa institución que hay allá en México. Sí. Mis maestros eran del Colegio de México, que daban clase en la preparatoria. Y entonces aprendimos la historia de México, pero ya en forma crítica, ya en forma no oficial, no de bronce, ya estudiando historiográficamente. Eso es lo que me gustó. Entonces, cuando fui conociendo fuentes y cosas que no te enseñaban tradicionalmente en la escuela, pues ya me aficioné. Desde ese punto de vista y desde el mío, ¿sí podríamos decir que la conquista lo hicieron los indios y que la revolución, bueno, la independencia, perdón, la hicieron los españoles? Pues si nos metemos a estudiar, bueno, ¿por qué dicen que lo hizo los indios? Cortés con 400 gentes, con 1000 gentes no hubiera podido dominar toda una nación. Sí, además ya se iban por la noche triste y llegaron los tlaxcaltecas ahí a pues meter ya su cuchara, traía ¿no? Tlaxcaltecas y ya traía veracruzanos desde antes, claro, ¿sí? Que regresó a Tlaxcala y ahí se rehizo y ya planteó la conquista. Todo eso pero ayudaron los ochimilcas, luego los de Texcoco, luego los de Chalco, porque realmente los mexicas, porque ya eran mexicas, ya habían pasado de ser aztecas a mexicas, tenían muchos enemigos y a base de alianzas se logró crear una gran fuerza, ¿verdad? Que al final derrotó. Bueno, la independencia podríamos decir que se independizaron más bien de Francia más que de España, porque pues Napoleón fue el que mete ahí a Pepe Botella. Como... Exactamente, y la primera rebelión desde 1808, allá en el Ayuntamiento de México, y luego la de 1810 acá en Bajío, pues era contra la invasión francesa, contra el cautiverio de Fernando VII, que era el rey de España, y promulgando la necesidad de tener soberanía. Pero era del reino de España, o la Nueva España en este caso. Fue evolucionando el concepto. Ahora, hubo un estallido social a la parte. Allá hay que leer a Luis Villoro. Ese es un libro muy interesante que nos explica cómo empezando siendo un movimiento de españoles, ¿verdad? Se conflagró ahí con un movimiento social, pero al final fueron los criollos los que consumaron la independencia. Pero bueno, no queríamos un imperialismo y de pronto los guerreros, Iturbide se mete de... Sí, fue... De emperador, sí, fue el primer emperador de México, porque Iturbide, Pero ya no lo queríamos eso, los acuerdos de Córdoba, lo que él propuso, lo que proponía como gobernador, era ofrecerle el trono a Fernando VII o alguien de la familia borbónica de España, ¿verdad? Ya cuestión de que no lo aceptaron, pues la solución que encontró es autoproclamarse o que le proclamaran emperador de México. Claro, ¿verdad? Bueno, duró poco, pero... Nada más porque venimos corriendo así. ¿Cómo entras a Ecos de la Antigüedad con Raúl? ¿Cómo entro con Raúl y su equipo? Pues yo era uno de sus oyentes, de sus radioescuchas, me gustaba todos los sábados en la mañana escuchar a Raúl, y un día se dio la cuestión que conoció un señor que se llama Alonso Santamaría, que también fue un colaborador, o ha sido colaborador del programa, y le dije, ay, me gustaría a mí estar así como estoy ahorita en la cabina, en el programa, ¿verdad? Yo que iba a pensar estar en una cabina así, y dice, pues si quieres te invito, nomás déjame decirle a Raúl. Entonces fui un sábado con Raúl, ahí estuvimos en la cabina, y ahí me dijo Raúl, te quedas, y hablando de Revolución Mexicana precisamente. Me eché una saga de programas que estuvimos hablando de la Revolución Mexicana. ¿Y ese es tu tema favorito? ¿O cuál? Es uno de mis temas favoritos. Ajá. Y ahí ya en Ecos ya le tengo que entrar a Maximiliano, a la historia de Querétaro, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Pues te agradezco mil el que nos hayas platicado, y quisiera yo cerrar esta plática dándonos cuenta que cada momento de nuestra existencia seguimos siendo nosotros, pero ¿cómo lo estamos aplicando? ¿Cómo estamos haciendo ese primero, digamos, tiempo de veterinario, tiempo de filosofía, tiempo de historia, etcétera? Como lo hagamos, que sea un tiempo feliz. Aprendizaje de vida. Mi aprendizaje de vida ha sido dar siempre lo mejor de mí.